Hola, buenas noches. En nombre del Centro Cultural Petroperú le damos la más cordial bienvenida a esta actividad, a esta transmisión como parte de la exposición Héroes y Heroínas de la Peruanidad, que esta oportunidad tenemos el segundo encuentro, el segundo conversatorio titulado Ciencia e Innovación. Como recordamos, a mediados de junio inauguramos esta exposición virtual donde reúne 50 peruanas y peruanos con el objetivo de difundir el valor y el aporte de personalidades conocidas y no conocidas de nuestra historia. Algunas todavía están en funciones desarrollando sus capacidades profesionales, a quienes rendimos un tributo con esta exposición. Esta noche contaremos con destacadas investigadoras también. Nos acompañan Alejandra Ruiz León, Alicia Díaz y Sara Purka. Ellas, las dos primeras, están especializadas en áreas de genética y biología, y Sara Purka es especialista en historia y comunicación de la ciencia. Alejandra Ruiz León es divulgadora científica, es bioquímica y magíster en comunicación científica y en historia de la ciencia. Actualmente realiza estudios de doctorado en historia y sociología de la ciencia en Georgia Tech en Atlanta. Ha creado espacios de encuentro entre la ciencia y la sociedad como Piura Conciencia y Mitocondria. Sara Purka es doctora en oceanografía. Es una científica peruana que estudió ingeniería pesquera en la Universidad Nacional Federico Villarreal y es un referente para las mujeres que quieren seguir alguna carrera de investigación científica. Fue galardonada con el Premio por las Mujeres en la Ciencia, auspiciado por la Fundación L'Oréal, la UNESCO, el CONCITEC y la Academia Nacional de Ciencias. Sus investigaciones y estudios se enfocan en las repercusiones que tienen las corrientes marinas del litoral peruano, en especial la corriente de Humboldt, para así prever y mejorar las medidas de gobernanzas en relación con los desastres naturales y las variaciones de la fauna marítima. Alicia Díaz es médico genetista, está interesada en genética, que se consolidó en la Escuela de Medicina y la llevó a la peruana, como las doctoras Eva Klein y María Quiroga. Ha tenido numerosas ponencias en conferencias e investigación en el área de genética prenatal y postnatal. Actualmente labora como médico genetista del Instituto de Medicina Genética del Perú, fundado por forma parte de la exposición Héroes y Heroínas de la Peruanidad organizada por Petroperú. Esta noche, Verónica Calderón es la moderadora de este interesante conversatorio, a quien voy a dejar, le voy a dar el pase. Previamente quiero también narrar un poco su trayectoria. Ella estudió comunicaciones en la Universidad de Lima y es creadora del blog de Trin, un espacio donde produce contenidos que promueven la curiosidad en las personas y que esta se convierte en una herramienta fundamental para convertir nuestra sociedad en una más abierta, compasiva y justa. Hace poco estrenó el podcast de Trin y tiene su propia marca de kombucha llamada Trinbucha. Muy bien, dejo ahora a Verónica Calderón, quien va a moderar esta noche, y bienvenidas a nuestras invitadas y a todos los que nos siguen en esta transmisión. Adelante, Verónica. Muchísimas gracias, Aldo, por esa introducción. De hecho, quería decir que estaba muy agradecida con Petroperú y con esta exposición tan chévere de Héroes y Heroínas del Perú, porque realmente es un privilegio estar con estas tres invitadas de lujo. El tema del día de hoy es ciencia e innovación, y de hecho quería comenzar tratando de acercar este tema a que las personas dejen de ver la ciencia como esto lejano, de personas con batas blancas, y que no es algo que afecta o que impacta nuestras vidas cotidianas. Entonces quería comenzar preguntándole a cada una cómo fue que, dado que es un tema no tan hablado en el Perú, cada una de ustedes decidió acercarse tanto a la bioquímica, la oceanografía o la ingeniería pesquera y la genética.
Y le doy el pase a Alejandra Ruiz de León para que nos cuente un poco cómo se acercó a la bioquímica. Gracias, Verónica. Hola a todos los que nos están viendo hoy. Bueno, mi experiencia es, creo que de una persona curiosa. Siempre por redes sociales, muchos padres de familia, profesores me dicen, Ale, ¿cómo hago para incentivar la ciencia, ¿no? Mis alumnos o mis hijos? Y yo pienso, creo que todos nacemos como siendo científicos y poco a poco nos van desincentivando, ¿no? O sea, al revés, en lugar de cómo uno se convierte en científico, tal vez deberíamos preguntarnos en qué momento es que dejamos de cuestionar tantas cosas, nos volvimos menos curiosos. Entonces, en mi caso fue que en mi familia todos somos muy curiosos, todos nos dedicamos a cosas distintas, y en el colegio pensé que bioquímica podía ser una buena carrera para estudiar, pero me encantaba la historia, ¿no? Y entonces, luego ya en la carrera me di cuenta que a mí me gustaba la ciencia, pero lo que me gustaba era comunicarla y saber cómo la comunicamos, ¿no? Entonces, realmente, aunque muchos años me quedé con las ganas de haber estudiado historia, ahora creo que más que estudiar historia es que yo estudio historia de la ciencia, ¿no? Que solo en el título de mi carrera ya es el encuentro, ¿no? Entre disciplinas que supuestamente son, están en los mismos extremos, pero no lo están. Realmente la historia de la ciencia, la comunicación, hace que podamos compartir la ciencia. Entonces, esa es en la parte en la ciencia en la que yo me siento más contenta, que es comunicándola, ¿no? Compartiéndola. Ahora le vamos a dar el paso a Alicia para que nos cuente su experiencia, y ya al final de que cada una cuente su experiencia, vamos a hablar un poco de lo que ha hecho cada una. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ante todo, mi participación quiero que sea como un tributo y un homenaje a la doctora María Isabel Quiroga de Michelena, quien aparece en el libro, la doctora Eva Klein. Ellas son fundadoras de genética médica en el Perú, y tengo el gran orgullo y privilegio de haber sido su alumna de ambas, haber aprendido de ellas, profesionales, mujeres, grandes mentores. Entonces, yo desde chica, desde el colegio, leía, había un segmento en el periódico de Ciencias y Genética Médica, ADN, ARN, era lo que siempre aparecía y me encantaba leer cada semana. Cuando ingresé a la escuela de medicina, conocí a la doctora Michelena, que realmente cimentó mi interés por genética, más o menos orientada hacia el diagnóstico de enfermedades. La doctora Michelena trabajó mucho con chicos con síndrome Down y diferentes condiciones genéticas, no solamente buscando el diagnóstico y el manejo y la consejería a esas familias. Entonces, ella finalmente fue quien realmente le puso leña a mi interés y a mi gusto por genética. Soy muy agradecida con ellas. Bueno, a lo largo de la carrera de medicina y luego ya en el posgrado, pues reaseguré mi interés y básicamente lo que ahora hago en práctica día a día es orientar la consejería, asesoría y manejo de familias con enfermedades raras y huérfanas. Genial. Y ahora que nos cuentes, Sara, cómo fue que se acercó a la ciencia, y ya de ahí comentamos un poco más de la historia de cada una. Muy buenas noches. Muchas gracias a Petro Perú por la invitación y por dar a conocer justamente historias, ¿no?, de investigadoras, jóvenes y mujeres además, ¿no?, que como bien dijo, ¿no?, Alejandra, Alicia, nosotros, bueno, Alejandra dijo, desde niños somos muy curiosos, ¿no? Y en mi caso fue igual, ¿no? Mi mamá, de hecho, siempre trataba de comprar revistas donde aparecían expediciones marítimas o sobre el mar, y a mí me encantaba ver, ¿no? Por ejemplo, de niña, las diferentes formas de peces, de invertebrados, ¿no?, con esas luces. Entonces me llamaba mucho la atención, y nunca nos dijeron, deja esto o no preguntes, ¿no? Siempre nos incentivaron a la curiosidad, como dice Alejandra, ¿no? Desde muy pequeño. Coleccioné desde insectos con mi hermana
Lucila, hasta rocas, ¿no? De todo coleccionaba de niña. Y bueno, cuando tuve que decidirme por la universidad, para no perder la beca de los primeros puestos, yo dije, ok, no ingresé a medicina, que era mi primera opción, ¿no? Entonces, ya, ingeniería pesquera, porque ahí leí que habían cursos de oceanografía, física, biológica, etc. Ah, esto es, por aquí es. Entonces, en la universidad conocí a la doctora Norma Criquiño, que justamente ella fue la que desde los primeros años nos llevó al laboratorio de peces, sobre todo, para aprender de taxonomía, y me enamoró, ¿no? Toda la parte de investigación. Ella fue mi mentora, ¿no? Y como dijo Alicia, siempre hay un referente, ¿no? Y una mentora, alguien, o mentores, ¿no? En muchos casos, pero en mi caso fue así, ¿no? Mi mamá, cuando fuimos niñas, en la universidad, la doctora Norma Criquiño, ¿no? Que escribió la clave de identificación de los peces del Perú. Y ella sigue viva todo esto, y bueno, ya no ejerce docencia, y ella además también me escribió la carta de recomendación para postular al doctorado en oceanografía, porque terminando la carrera de ingeniería pesquera, bueno, a mí me gustaba investigar, entonces yo dije, bueno, no me voy a quedar con esto, voy a seguir, y bueno, justamente con la carta que ella hizo y el doctor Tevez Rivas, que era el decano de mi facultad, me admitieron en el programa de oceanografía, a pesar de que yo recién estaba terminando la carrera y no tenían publicaciones científicas ni un aporte. Entonces yo creo que el punto es de que, bueno, nosotros tenemos que estar claros que definitivamente la ciencia no es algo inalcanzable, y que además nosotros tenemos que perseguir nuestros objetivos, a pesar que parezcan total y absolutamente inalcanzables, ¿no? Porque definitivamente, ¿no? Yo venía, bueno, estudié entre el 92 al 96, como ustedes saben, una época dura, con mucha crisis, y salir y intentar estudiar y medirse, ¿no? Con profesionales, investigadores, chicos de otros países, a pesar de que estaba en un país de habla hispana, ¿no? Los cursos no eran en español, sino en inglés, entonces era un reto. Pero la idea es perseverar y pensar que no es inalcanzable, ¿no? Entonces, bueno, y el otro tema que también quiero resaltar, ya para terminar, es de que nosotros como investigadores o las personas que tenemos la oportunidad de salir fuera, tenemos que seguir conectados con el Perú. El tema de la virtualidad hace que podamos estar en muchos lugares ahora. Entonces, no tenemos que perder esta conexión porque justamente se necesita esta masa crítica de peruanos y peruanas que están en el extranjero para que sigan aportando al Perú, sobre todo para que sigan asesorando al gobierno, para que el gobierno tome buenas decisiones y sobre todo con un respaldo científico. Entonces, yo regresé a IMARPE, al Instituto del Mar del Perú, justamente para ser servidor público, pero para seguir haciendo investigación. Gracias. Realmente la historia de cada una es muy interesante y definitivamente algo que engloba a las tres es el tema de la curiosidad que mencionó Alejandra, ¿no? Y definitivamente, como dice Sara, existen mentoras en la vida de ustedes, y yo estoy segura que a través de actividades como esta que está haciendo Petroperú, ustedes van a ser mentoras de futuras científicas y científicos peruanos. De hecho, antes de continuar a la ronda de preguntas, me gustaría hacer una pregunta a cada una, ya más vinculado a lo que cada una ha hecho. Y me gustaría comenzar con Alejandra. Definitivamente quiero decir públicamente que yo sigo tu cuenta de Instagram, La Mitocondria, porque me parece que es un proyecto muy chévere que trata de eso, acercar la ciencia a la persona de a pie y que sepa que es algo que está en su vida cotidiana. Y creo que a través de la pandemia todos nos hemos dado cuenta un poco de eso. Y quería preguntarte a ti, Alejandra,
¿Cómo crees tú que se vincula la creatividad y el storytelling, contar historias, con transmitir la ciencia? Sí, no, gracias por ser parte de la conversación que tenemos ahí montada en Instagram. Los que todavía no usan mucho Instagram, yo les recomiendo buscar cuentas de ciencia, información. Ha habido un boom de cuentas en este último año y muchos somos justo estudiantes de doctorado, ¿no? Que a veces estamos fuera de Perú y es la forma de conectarnos con nuestra comunidad, ¿no? Entonces, algo que algunos piensan que es una pérdida de tiempo, al contrario, nos ayuda a darle un empujón a nuestras investigaciones que suelen estar relacionadas con Perú, ¿no? Y definitivamente, y ahí creo que justo la palabra de la historia de la ciencia nos cuenta las historias de la ciencia, pero no es el típico, no sé, la típica clase de introducción que era como historia de, y era aburridísimo. No, eso no es la historia de la ciencia. O sea, cuando uno realmente empieza a leer las biografías de los investigadores, empieza a conocer cómo se descubrieron las cosas, cómo se inventa, cómo se innova, realmente te das cuenta que la ciencia es un producto social, es un producto humano, ¿no? Entonces, todas esas historias que a veces los científicos no le prestan mayor atención, ¿no? Entonces, ahí estamos un poco los historiadores, los comunicadores, para explicar cómo se crea la ciencia, a qué intereses responde, y por eso yo creo que principalmente Instagram o las redes sociales son un buen canal para conversar de estos temas, ¿no? Y que nos ayuda a entender un poco el conocimiento científico, pero en el contexto, ¿no? Entonces, obviamente ahora el coronavirus es como el tema del que todo el mundo habla, ¿no? Pero incluso para explicar algunas de las decisiones, ayuda mucho a conocer el contexto, ¿no? Porque obviamente la ciencia responde a las situaciones de cada país, responde a diferentes escuelas, ¿no? De pensamiento, de salud pública, entonces a veces conociendo la historia de la ciencia, la historia de las vacunas, la historia de las cuarentenas, ¿no? Podemos saber más y entender un poco más por qué se toman algunas decisiones, ¿no? Y a mí eso es lo que me gusta en el Instagram, porque hay veces que parece que las decisiones se toman, ¿no? Como de la nada, entonces cuando sabemos realmente todo ese contexto nos ayuda. Y mi objetivo, como a veces me ha llamado Bruno Ortiz del comercio, soy la vecina que te cuenta algo de Instagram, ¿no? Algo de ciencia, ¿no? O sea, la vecina del Instagram, pero porque para mí la ciencia siempre ha sido parte de mi día a día, entonces yo siempre he sido esa amiga que... Alejandra, Oh, solamente para mí. ¿Se cortó? No. Ah, creo que los perdí. Ah, no, está. Ah, no, ya, volviste, justo iba a preguntar, sí. Lo que pasa es que donde estoy está lloviendo y cuando llueve se va el internet. Pero no, les decía eso, ¿no? Que para mí y para muchas personas, eso, la ciencia es parte de su día a día y estamos muy acostumbrados a comentar, oye, ¿sabías que esto se descubrió de esta forma? ¿O sabías que esta bacteria? Entonces trato de llevar eso un poco a las redes sociales, ¿no? El minuto de curiosidad del día, por lo menos. Genial. Y sí, o sea, lo que tú comentas sobre el tema del contexto y cómo es que a través de vincularlo a la realidad de las personas es que se dan cuenta que estos descubrimientos y esta información es verdaderamente relevante para sus vidas. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y quería preguntarle a Alicia, que tú ya de hecho lo mencionaste cuando en la anterior pregunta, que habías trabajado con María Isabel Quiroga. De hecho, ella sale en el libro vinculado a la exposición, aquí está, y hay una frase que me llamó bastante la atención que ella dice, y quería con eso hacerte una pregunta, que es, nuestros genes no son absolutamente determinantes, sino que el ambiente y nuestras propias acciones pueden incidir en ellos. Y yo quería preguntarte, a lo largo de tu trayectoria de investigadora y también trabajando, como tú dices, asesorando a familias, ¿cómo es que el descubrimiento, la investigación, la curiosidad sobre estos temas de genética pueden ayudarnos a innovar en nuestra forma de pensar? ¿Cómo lidiar con estos diagnósticos que nos pueden llegar en la vida a nuestros hijos, o nuestros familiares, o a nosotros mismos, ¿no? No sé qué pensamiento te trae esta pregunta. Claro, es muy interesante cómo, si bien en nuestro ADN está escrita toda la información de cómo nuestro cuerpo va a trabajar y va a funcionar y qué enfermedades podríamos tener, hay muchos factores que influencian desde
el apego con la mamá, el cariño que nos dan nuestros padres, el ambiente de seguridad en el que crecemos y cariño, hasta el clima al que nos exponemos. Eso científicamente se llama epigenética y es fabuloso entender que si bien tenemos una información grabada, igual con diferentes matices en nuestra vida podemos modificar esa información, no cambiarla, pero sí modificar su expresión y cambiar situaciones en las que estamos. Lógicamente hay condiciones que no vamos a poder cambiar por completo, pero sobrellevar cierta situación es mucho mejor cuando tenemos todas las herramientas y conocimiento para poder afrontarlas. Como bien dijo la doctora Michelena, un diagnóstico de una condición genética no es una sentencia, es tener toda la información y conocimiento para poder sobrellevarlo y mejorar en lo posible. Perfecto. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y de hecho, es muy cierto eso, ¿no? Cómo es que hay una parte que está ya determinada por nuestros genes, pero, por ejemplo, ese término de epigenética que tú dices, es cómo el ambiente y cómo nosotros y nuestras familias nos desarrollamos pueden tener un efecto en esos genes que tenemos nosotros. Y a Sara quería preguntarle, que como ya habías mencionado que en el Instituto del Mar peruano has estudiado las corrientes y bueno, estabas explicando que era un poco más complejo que eso. ¿Cómo es que a través de la ciencia y tus investigaciones y el conocimiento que generas puedes tener un impacto en cómo un gobierno innova en sus políticas? ¿Cómo es que lo que tú encuentras tiene un impacto directo en cómo es que un gobierno toma decisiones sobre, por ejemplo, el fenómeno del niño o de la niña? Sí, para resumir, solamente aclarar de que, bueno, no solo yo, sino es un grupo multidisciplinario de físicos, de biólogos, ingenieros, ingenieras, que trabajan en el Instituto del Mar del Perú y que justamente explica toda esta variabilidad que está de alguna manera del océano, ¿no? Determinando cómo va a comportarse a futuro, por ejemplo, las pesquerías, ¿no? Entonces, yo participé durante algunos años, ¿no? en estos grupos de oceanografía, justamente para que el gobierno peruano muestre, ¿no? al mundo un poco por qué toma las decisiones de tal número de cuota, dependiendo de tal o cual fenómeno, ¿no? climático, en este caso que es el fenómeno del Niño, el que nos afecta directamente, ¿no? con el tema de la reducción de las especies que se pesca más en Perú, ¿no? Pero yo lo que he visto a lo largo de estos años, ya ahora un poco de lejos, ¿no? que ya no participo directamente en este grupo, veo con mucha curiosidad cómo la gente justamente está más interesada en el tema del cambio climático, que era algo que antes no se hablaba mucho, ¿no? Y que ahora sí lo están incorporando en cualquier noticia que lean sobre algún cambio que hay en el mar, ¿no? Asociado con la pesquería o no. Entonces, yo creo que el hecho de que así como ya todos los peruanos teníamos incorporado el fenómeno del Niño y entendíamos que era el calentamiento, ¿no? Y entendíamos que era, y eso fue gracias a muchos investigadores, ¿no? Que mostraron al gobierno, a la gente, bueno, esto está pasando frente a nuestras costas. Ahora lo que tenemos es mucha investigación relacionada con el cambio climático, sobre todo la variabilidad natural, que no está pues desde hace 100 años, sino desde hace miles de años. Entonces, para mí ha sido, por ejemplo, un honor participar en una publicación relacionada justamente, ¿no? con el fenómeno del Niño, pero a lo largo del Holoceno, ¿no? de los últimos, ¿no? 15.000 años. Entonces, wow, para mí fue increíble poder aportar en esta reconstrucción
de una variabilidad natural que nosotros conocemos como el fenómeno del Niño, pero que ha estado, ¿no?, desde hace miles de años. Y explicar eso y mostrar eso al gobierno además y decirle, mira, estamos dentro de este ciclo y esto podría pasar, tenemos esos rangos de error. Yo creo que eso es muy importante y que la gente entienda que nosotros somos pues una cabecita de alfiler todo el tiempo, ¿no? En toda la historia de la Tierra, ¿no? En todo este tema de la variabilidad. Y yo creo que eso, ¿no?, para mí ha sido un poco el aporte y espero, ¿no?, que muchos jóvenes sigan en esa línea sobre todo, ¿no?, explicando cómo es esta variabilidad climática. Increíble. Y ese concepto que dices sobre que somos la punta del alfiler en la historia del mundo, creo que eso es lo que da la ciencia, ¿no? Un poco de perspectiva sobre lo enanitos que somos en función a todo lo que ha pasado y va a pasar, ¿no? Pero que al mismo tiempo, creo que cada una en su lugar está haciendo un impacto enorme en la historia de nuestro país. De hecho, tú, Sara, estás en el libro de la exposición. A ver, estás en esta página de acá, vamos a ver si te puedo enseñar para que te vean. Aquí estás, aquí está Sara. Antes de continuar, quería aprovechar en decir que Jimena Segovia, Fátima Sánchez y Nancy Neisa están mandando saludos, diciendo que este conversatorio está súper interesante. Y quería continuar este conversatorio si es que no hay preguntas. No sé si hay preguntas, voy a preguntar si alguien ha mandado preguntas. Mientras espero a ver si alguien ha escrito alguna pregunta ahí en el chat, quería preguntarles a cada una de ustedes cómo vinculan la curiosidad y la innovación en la ciencia. ¿Cómo es que creen que es importante ser curiosos y saber lidiar con el error cuando están en sus procesos de investigación? ¿Seguimos el mismo orden o alguna tiene algo que comentar? Si gustan, yo empiezo brevemente. Yo creo que Alejandra trajo la palabra curiosidad. Sí, toda investigación empieza con una pregunta, con una curiosidad. Cualquier proyecto crece alrededor de esa pregunta. Y luego viene la parte de cómo la investigación nos puede llevar a comprender mejor una situación, en lo posible mejorarla y luego saber qué puede venir a futuro. Y creo que eso se puede aplicar siempre en ese trayecto curiosidad e innovación. Toda investigación nos debería llevar a comprender y luego mejorar en lo posible las situaciones y eventos que vivimos. Mi comentario. Gracias. Ahí yo podía complementar un poco. Sí, yo creo que también al fin, luego la innovación o la curiosidad no acaba cuando alguien inventa algo, ¿no? O sea, no acaba cuando se crea una patente o cuando se crea un producto, porque los usuarios también de alguna forma innovamos, ¿no? Y es algo que tenemos que revisar también los que estamos en el lado de la academia, ¿no? ¿Cómo podrían los usuarios usar cierta tecnología, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, parte de investigaciones la ética en la tecnología. Entonces, también tenemos que ser de alguna forma curiosos y adelantarnos a esos posibles usos que le daría el usuario final a la tecnología, ¿no? Y a veces ahí ocurren los errores o ocurren, no sé, los hechos inesperados, ¿no? Y ahí creo que hay un error constante en la comunicación de la ciencia, que es ver la ciencia como una acumulación de éxitos, ¿no? Porque siempre que vemos en los periódicos, vemos, no sé, por ejemplo, científico descubrió, no sé, tal bacteria, o investigadora realizó, ¿no? O fue a tal congreso. O sea, siempre vemos como que los momentos eureka, que es lo que lo solemos llamar de la ciencia, ¿no? Cuando realmente la vida de un investigador está llena de errores, y la ciencia se hace de esos errores, se hace de él,
de los avances, pero también de los errores, ¿no? Entonces, a veces creemos que cuando uno plantea una pregunta de investigación, una hipótesis, lo plantea para comprobarla, y realmente un científico no solo plantea una hipótesis, siempre plantea por lo menos dos, ¿no? ¿Esto es verdadero o es falso? Porque si uno está yendo a solo probar que algo es verdadero, está limitando las posibles respuestas, ¿no? Claro, yo creo que igual uno siempre, ¿no? Tiene este tema de hacerse las preguntas, como que a veces bromeamos, ¿no? Y decimos, lo bueno pues de estar en ciencia es que siempre vamos a tener preguntas por resolver, ¿no? No vamos a encontrar tal vez la respuesta final, ¿no? Y sobre todo este tema de la innovación, ¿no? Como, como bien dice Alejandra, justamente a veces es por algún error o alguna casualidad, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado y yo creo que de eso se trata, ¿no? Seguir con grupos sobre todo multidisciplinarios, ¿no? Para que tal vez, ¿no? Con esta riqueza de opiniones vamos a llegar, ¿no? A intentar responder, ¿no? Alguna de nuestras preguntas, pero no tener miedo justamente a estos errores, porque justamente por ahí podríamos encontrar algo innovador, ¿no? Y nos ha pasado, eso es muy cierto, así que, y yo creo que de eso se trata, ¿no? Es, sobre todo en la conversación, que ni siquiera está a veces dentro de estos foros, ¿no? Sino con un café, ¿no? Entonces conversando y mira, yo encontré esto y mejor, ¿por qué no lo analizamos de esta forma? Y así a veces han salido excelentes temas para publicar. De hecho, lo que veo en común es que, y algo que me pareció muy cierto que dice Alejandra, es que lo que la gente ve es el éxito, ¿no? Típico de las redes sociales, que ya está todo listo, no hubo una chamba detrás, no hubo errores y frustración, sino que se ve como estos logros, estos encuentros, este conocimiento que ya está ahí de forma espontánea, pero no se asocia tanto con ese proceso de pregunta, hipótesis, error, y cómo ese camino es mucho más empedrado que algo así directo, y que gente que se sienta y piensa y ya está todo listo, ¿no? De hecho, me parece súper chévere lo que ha contado cada una, y me encantaría que la gente se vaya de este conversatorio sabiendo que, de hecho, la ciencia es más hacerte buenas preguntas que tanto encontrar esas respuestas absolutas, sino que es sumas conocimiento para seguir haciéndote más preguntas, vas abriendo puertas, ¿no? Han hecho unas cuantas preguntas, son abiertas, de hecho. Una de ellas es de Fátima Sánchez y nos pregunta: ¿cómo creen que se podría incentivar en los colegios o la universidad el interés por la ciencia? ¿Alguna tiene algún comentario, un pensamiento para compartir? En mi caso, creo que estas iniciativas de charlas, ¿no? Pero además de estos cuentos de no ficción, ¿no? Sobre investigadores, ¿no? Que también se están sacando mucho, ayudan mucho para que niños desde muy pequeños, ¿no? Estén en contacto con ejemplos, ¿no? De científicos, científicas, ¿no? Donde, bueno, ellos vean que es algo muy natural, que sigan preguntando y que sigan avanzando, ¿no? Yo creo que por ahí, como les digo, esta virtualidad, yo creo que va a hacer que justamente, ¿no? Podamos acercar mucho más rápido, ¿no? Este tipo de materiales, ¿no? Para niños, sobre todo del kinder, ¿no? Muy pequeños. Sí, algo que yo veo tal vez un poco en las redes sociales, aunque yo no soy profesora, ¿no? Pero converso con muchas profesoras porque tenemos, o con docentes en general, porque tenemos preguntas en común, ¿no? Y una que yo siempre digo es que la gente no sabe preguntar.
¿no? O sea, no sabe preguntar. Entonces yo a veces digo, debería haber un curso a cómo buscar en internet, porque yo lo noto, ¿no? O sea, cuando me preguntan cosas por Instagram, porque suelo responder preguntas, noto que adultos no saben preguntar, porque yo les respondo a lo que están preguntando y me dicen, no, eso no es lo que quería preguntarte. Y digo, no, eso es lo que preguntaste, yo no puedo leerte la mente. Y creo que esa es una de las características que nos podría ayudar, es a afinar el proceso de la pregunta. Y ya obviamente hay muchos estilos de educación y también hay muchos colegios, muchos profesores, hay muchas circunstancias, pero yo por lo menos me acuerdo mucho en esas clases que se llamaba la pregunta, que habían preguntas abiertas, que no era, tengo que decir todo esto en esta clase y el profesor casi ni respira, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estaba acostumbrada a muchos estilos de educación diferentes, y en los que más he disfrutado, en los que más he aprendido, ha sido en los que más he podido preguntar, ¿no? Y a veces, cuando ya no tengo ese tipo de clase, ¿no? O sea, cuando yo tengo que estudiar por mi cuenta, me hago las preguntas a mí misma, porque realmente cuando te das cuenta que tienes que explicar algo, es cuando realmente aprendes, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ayudaría bastante, ¿no? O sea, no solo dar espacio a las preguntas y que estas queden flotando en el aire, pero sí enseñarle a las personas a preguntar, ¿no? Porque ahí es cuando te das cuenta que muchos no sabemos preguntar, y cualquier persona que trabaje en atención al cliente me puede dar la razón, porque a veces vemos que en atención al cliente dices, pero ¿qué está pasando? ¿No? Entonces creo que aprender a preguntar es algo clave para vivir en el mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, mi contribución viene del punto, desde mi experiencia como mamá. Yo tengo dos hijas de 6 y 4 añitos y están en toda la época del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces es muy interesante porque a veces me ponen en problemas porque no sé exactamente contestarles el por qué de lo más básico y común que entendemos los adultos. Y creo que desde chiquitos los niños tienen ya esas ganas de saber cómo existe, cómo funciona el mundo. Y he encontrado libritos muy buenos y creo que incentivar a los chicos a agarrar un libro, aunque esté pasado de moda, ahora hay gráficos maravillosos, bueno, como algoritmos, yo lo llamo así, preciosos, y los niños se van interesando en conocer el mecanismo de las cosas, no solamente dejar a rienda suelta su imaginación y fantasía, sino también caer sobre tierra y ver cómo funciona el mundo. Entonces, sí hay oportunidades y se debe gozar a los niños desde chiquitos y como papás, darles el tiempo para estar con ellos y contestar todas sus preguntas y aprender junto con ellos, porque hay cosas que no vamos a saber por más científicos y capos que seamos en nuestros campos, hay otras cosas que simplemente no sabemos y con ellos aprendemos juntos. Entonces, oportunidad para estar con ellos desde pequeñitos. De hecho, lo que comenta Alicia sobre que aprender conjuntamente con ellos va también de la mano con lo que dice Sara sobre la multidisciplinariedad, que es que cada uno desde su propia perspectiva y sus propias preguntas bien hechas, bien aprendidas, como dice Alejandra, puede aportar a esta gran pregunta que es un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros en este mundo. Y creo que lo que cuenta Alicia da bastante pie a esta pregunta que nos hace Jimena Segovia, que pide recomendaciones sobre libros o documentales que puedan hablar de ciencia, que acerquen a la ciencia a las personas. No sé si alguna tiene alguna recomendación de libro o documental. Sí, yo tengo algunos como a la mano porque siempre me preguntan, ¿no? Entonces, lamentablemente, mi favorito de la vida ya no se encuentra, que era una colección que se llamaba El Tesoro de la Juventud, que se lo compraron a mis tíos y estaba en mi casa y a mí me encanta, o sea, es de hace ya varias décadas, ¿no? Entonces, por ahí en algún anticuario probablemente haya Un Tesoro de la Juventud. Aquí Sara se está riendo. Pero esa enciclopedia, o bueno, los millennials que crecimos con la Encarta, ¿no? Era excelente porque tú no podías controlar la información con la que te encontrabas, ¿no? Entonces, en mi caso, tú abrías El Tesoro de la Juventud, ¿no? Pre-internet totalmente, y entonces, claro, leías algo de botánica y la siguiente página era una fábula, y la siguiente página un experimento, la siguiente página era cómo coser algo, ¿no? O sea, era totalmente de diferentes temáticas, ¿no? Y en la Encarta era un poco así también, ¿no? Entonces,
a veces yo recomiendo eso, abrir el periódico, ¿no? Hacer un poco de no llevarse pues por los algoritmos de internet que nos recomiendan una cosa tras otra en nuestras propias burbujas, ¿no? Entonces, el conversar con otras personas, el abrir el periódico, es otra experiencia, porque uno no puede, o escuchar la radio, ¿no? Yo soy de esa gente que se levanta y pone la radio y es un constante sonido detrás, ¿no? Entonces, este tipo de contenido que no podemos tal vez controlar me parece estupendo, ¿no? Y para poner un libro que también es más o menos del estilo, se llama Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. Está en español y lo encuentran en bastantes librerías y explica toda la historia del universo, ¿no? Se llama Una breve historia de casi todo y cada capítulo explica algo distinto, ¿no? Desde el lado de las ciencias, pero mezcla mucha la historia de la ciencia. Entonces creo que ese tipo de libros son excelentes, sobre todo entre adolescentes o personas que no leen tanto, porque es un libro fácil de leer y está por capítulos, ¿no? Que también hay muchas personas que siempre quieren coger el hábito de la lectura. Y de forma similar en Netflix hay un documental que se llama Explain o Explicación o algo así, y también es un historiador de la ciencia. Entonces no es que esté jalando agua para mi molino, pero los historiadores de la ciencia, oye, explicamos las cosas bonito. Bueno, en mi caso yo también estoy pues en esta etapa de mamá primeriza y con mi niña de 5 años. Entonces, estoy, busque y busque, ¿no? Libros, ¿no? Para que ella pueda interesarse justamente. Y claro, como hay muchos, ¿no? Para bebés, de la colección del Murray, me parece que es el Chris Murray, ¿no? Están en inglés, pero son muy gráficos, ¿no? Entonces, los recomiendo mucho, de verdad. Son para niños de entre 0 y 3 años inclusive, y después hay, ¿no? Para niños más grandes, pero yo creo que esa es la edad justa, ¿no? Donde ellos se interesan por las formas y colores. Y el otro tema para hacer propaganda a un libro que ha editado con CITEC, se llama 24 científicas, ¿no? Una historia por descubrir, que es un libro en PDF, desde no ficción, y que son a manera de cuentos, ¿no? De historias de científicas mujeres, ¿no? De diferentes especialidades, ¿no? Que está disponible, ¿no? Gratis para bajar en los buscadores, ¿no? Si ustedes buscan 24 científicas, ¿no? También lo recomiendo para los más jóvenes, ¿no? Pero sí, ¿no? Al final yo creo que me ha hecho recordar, me ha hecho reír Alejandra con eso del Tesoro de la Juventud, porque sí, efectivamente yo tenía de esos. Así que, gracias. Bueno, en textos, para público en general, yo todavía estoy en el área de pre-kinder y kinder con mis hijas. Entonces, cualquier librito hay muy buenas librerías especializadas en chicos, con ese corte científico, desde biología, hasta anatomía, genética y física cuántica, explicado muy simple con dibujitos muy simpáticos. Bueno, para muchachos más grandes, ahí estoy muy desactualizada, pero estoy muy segura que la recomendación de Alejandra y Sara son fabulosas, y por favor búsquenlas, yo también lo voy a hacer, porque el tiempo pasa muy rápido, y la verdad es que hay que conocer sobre todos esos temas y novedades. Ha sido una curaduría de lujo aquí con estas 3 científicas y también historiadoras de la ciencia. De hecho, vamos a pedir para ponerlos en el chat, todas las recomendaciones que han dicho. Más bien, Alicia, no sé si podrías decirnos cuál es la librería que tiene estos libros. ¿Es acá en Perú o...? Sí, es en Perú, sin afán de ser comercial, pero hay muy buenos libros. Está Lupas, después en el Libún, creo que es una editorial que también tiene tiendas, tiene Ilexus, son unas editoriales que tienen las colecciones de libros muy, muy simpáticos y coloridos. Perfecto. Yo ahí tengo un par también de recomendaciones de librerías.
En Babel tienen una colección de ciencia bastante envidiable. Babel está en Miraflores, pero lo encuentra librería Babel. Y Comunitas también, que está en 2 de mayo en San Isidro. Y luego hay bastantes librerías que hacen envíos a todo el Perú de un día para otro, como El Buen Salvaje y El Virrey también. Entonces yo ahí suelo encontrar bastantes libros de ciencia, la verdad que a veces no es el típico tema que buscamos, pero hay librerías que están buscando buenos libros y también dándoles difusión. Perfecto. Sí, porque de hecho, tal vez hay gente que tiene ese deseo, pero no tiene idea de cómo llegar a estos contenidos. Así que ahí en el chat vamos a escribir todas estas librerías, editoriales, y que la gente se anime a consumir más ciencia. Y un poco con lo que dijo, si mal no recuerdo, Sara, sobre ese libro PDF de 24 mujeres científicas, creo que va muy conectado a esta pregunta que hace Cata Paredes, que dice, si opinan que ya existe igualdad de género en las ciencias, o todavía han visto prejuicios o obstáculos a lo largo de sus carreras. Bueno, en mi caso, no he sentido directamente, ¿no?, este tema de los prejuicios, porque pienso que tal vez como estamos mitad en el instituto, no me he dado cuenta, ¿no? Pero sí el tema de la maternidad, ¿no?, ha sido, ¿no?, un freno definitivamente para muchas mujeres que se quieren dedicar sobre todo a trabajos de campo o tienen que salir a la mar, por ejemplo, ¿no?, a muestrear. Entonces, conozco a muchas colegas, biólogas sobre todo, que como mi mentora, ¿no?, la doctora Norma Quirquiño, ella eligió no tener hijos, ¿no?, porque ella se dedicó, ¿no?, 100% a su trabajo. Y a veces tienen que hacer estos sacrificios, ¿no?, porque es a veces muy complicado poder hacer un balance, ¿no?, entre tu carrera y la familia. Y eso, pues, es algo, ¿no?, injusto. Entonces, todavía, ¿no?, tenemos que seguir, yo creo, con la familia, ¿no?, conversando y diciendo, ¿no?, que el varón y la mujer son todos, ¿no?, los dos aportan al hogar, ¿no?, no solo la mujer es la que tiene que encargarse de los niños, ¿no? Yo creo que por ahí más va, ¿no?, el tema de los problemas también que podemos tener, ¿no?, como científicos. Bueno, yo creo que en mi caso tampoco nunca he sentido ningún tipo de discriminación. Afortunadamente, me parece que en ciencia los méritos valen, ya seas hombre o seas mujer. Y sí, yo en un inicio te pensaba que la maternidad era un obstáculo, pero realmente es una inversión. Criamos seres humanos criamos futuras científicas, si es que ellas lo quieren. Entonces, es difícil, es un sacrificio, pero de ninguna manera debe ser un impedimento para lograr nuestras metas. Sí, yo ahí, bueno, creo que ahí obviamente la historia y la comunicación de la ciencia también tienen un rol, porque muchos de los descubrimientos científicos que hemos aplaudido durante años fueron hechos por mujeres, pero fuera, ¿no?, fuera del nombre, fuera del reconocimiento. Entonces, muchas partes de la forma en que se hace ciencia también ha estado de alguna forma relacionado con mujeres. Por ejemplo, disciplinas como la botánica, ¿no?, el ordenar, el clasificar. Antes eran las obras que hacían las mujeres y no lo considerábamos como parte de la ciencia, ¿no? Incluso con la comunicación de la ciencia, ¿no? Nos pasa que la gran mayoría de científicas que nos dedicamos a la comunicación a veces se ve como eso, como un hobby, ¿no? Entonces, sí es bueno identificar cómo desde las instituciones se debe hacer un cambio y luego también, obviamente, hay un cambio de narrativa, ¿no? Con la representación, con dar otros ejemplos, con otras personalidades incluso, ¿no? Ha habido mucho también como la personalidad del científico loco, ¿no? Que es algo que yo trato de combatir al máximo en redes sociales, porque no, cada uno tiene una personalidad diferente, ¿no? Entonces, creo que abriendo no solo los espacios para las mujeres en ciencias, sino que abrimos los espacios para todos en ciencias, ¿no? Entonces,
hay personas que piensan que en Perú no hacemos ciencia, ¿no? Hay personas que prefieren creer que las líneas de Nazca o que Machu Picchu los hicieron alienígenas antes de reconocer que los nativos peruanos hemos podido desarrollar ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, tener una visión más amplia de la ciencia, tener referentes más amplios, ser parte de esta conversación, es un reto, pero que no podemos ser tampoco ilusos con pensar que solo la representación en medios basta, ¿no? O sea, se exige un cambio institucional también para que se pueda hacer esos espacios y también hacer una visión crítica de la ciencia, ¿no? Creo que la pandemia también nos ayudó a decir, oye, tal vez no tenemos que trabajar 80 horas a la semana, ¿no? O sea, y ahí muchos nos hemos parado a decir como que, ¿qué hago un domingo en la universidad, ¿no? Y a veces los que no todavía tenemos hijos, también cedemos, ¿no? Y entonces también yo sí veo ese cambio en el último año, ¿no? Como hice yo estudiante de doctorado, sí veo que hay un cambio que decimos como que igual no debemos ¿no? llevar hasta el extremo a los humanos que están haciendo la ciencia, ¿no? De hecho, lo que comenta Alejandra sobre la representación y que no es únicamente la única solución para este prejuicio, creo que se tiene de que no hay mujeres en la ciencia o que no hay espacio para mujeres en la ciencia o que hay obstáculos. De hecho, creo que este proyecto de héroes y heroínas del Perú muestra un montón de ejemplos, incluida Sara que está adentro, de que sí, hay mujeres que están vivas ahorita, que tienen su vida y que están ejerciendo la ciencia y creando conocimiento e investigando. Y que el sacrificio vale la pena, como dice Alicia. Ambas han mandado bastantes saludos, les mandan saludos a las tres, diciendo que son unas excelentes ponentes, que están inspirando a mucha gente. Y aquí Ami Chikawa nos pregunta, ¿cómo encuentra a su mentor o mentora de ciencia? Y le pregunta a la doctora Díaz, ¿cómo se acercó al trabajo de María Isabel Quiroga de Michelena? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, tuve la suerte de en la Facultad de Medicina llevar el curso de genética y la doctora Michelena era una de las docentes. En esa época, Cayetano ofrecía una pasantía en genética y bueno, empecé la pasantía desde el segundo año de medicina y seguí a la doctora hasta el final porque realmente no puedo dejar de expresar mi admiración hacia ella, su calidad como persona, como docente, como médico, como profesional. Es, creo, el molde que todo alumno debería tener para poder aprender o tener como una figura a quien seguir. Es todo el derecho del mentor. Gracias a la universidad conocí a la doctora y todos esos años he estado, entre comillas, detrás de ella, aprendiendo y aplicando todas sus enseñanzas, ¿no? Investigación no solamente es ponerse a estudiar, aprender investigación, es fabuloso, pero considero que una mística de lo que ofrece la universidad es tener modelos a quien seguir, y espero que en toda carrera exista uno, porque nos hace mejorar como personas. Del mismo modo, Sara y Alejandra nos han contado sus experiencias, entonces, en resumidas cuentas, gracias a la universidad conocí a la doctora y aproveché todo su profesionalismo. En el caso de Sara o Alejandra, ¿ustedes han encontrado un mentor o mentora? De hecho, creo que Sara comentó sobre su mentora. ¿Cómo fue que conectaste? ¿Qué fue lo que te hizo pensar que esta persona podía ayudarte en tu carrera? En los cursos, ¿no? de la universidad, ¿no? La manera como ella quería formar, ¿no? a los chicos y nos mostraba los peces con esa pasión, ¿no? Porque ella, como les digo, en cuerpo y alma, ¿no? Estaba en la universidad con su colección. Entonces ella me contagió, ¿no? Esa pasión y justamente, ¿no? Dije, bueno, lo voy a seguir
aunque ella tal vez no al principio, bueno, diga, sí, bueno, puedes ir, no te preocupes, pero poco a poco, ¿no? Me la fui conociendo, ella me fui conociendo y pude ser primero su ayudante de práctica, ¿no? Luego el jefe de práctica, entonces ahí empecé, ¿no? A seguir su carrera, aunque no me dediqué a la ictiología, ¿no? Pero ella fue mi primera mentora, definitivamente. Sí, bueno, yo obviamente en la universidad también tuve mentoras, en el colegio también, y luego ya en el área en el trabajo, ¿no? Y creo que un buen consejo para encontrar un buen mentor, una buena mentora es conversar, ¿no? Sí, es algo que tal vez cuando estamos en la universidad no nos damos cuenta, pero tenemos a los profesores, ¿no?, a disposición de nosotros. Obviamente tampoco vamos a estar todo el día agendando visitas, pero sí podemos preguntar, podemos conversar, y yo algo que también animo mucho en redes sociales es que uno tiene que compartir sus intereses, ¿no? O sea, los profesores no pueden leer ¿no?, la mente, entonces uno tiene que ser bastante vocal con decir qué le interesa, qué le gustaría hacer. Y así fue como yo entré a la comunicación de la ciencia, ¿no? Porque como es, no sé si es obvio, pero no es una disciplina que sea muy conocida, ni yo tampoco sabía que existía, ni que habían trabajos, ¿no? Pensaba que era como un hobby. Fue en estas conversaciones que a veces se dan tomando café, esperando, ¿no? Esperando el micro, en situaciones que uno no piensa, ¿no? Entonces a veces siempre es bueno aprovechar esos momentos, pero para decir sus intereses de forma, ¿no?, en voz alta, porque así más personas van a poder, a veces eso, conectarte justo con la persona que te va a poder ayudar, ¿no? Y si están en la universidad, pues hay muchas más oportunidades porque hay profesores, hay docentes, hay investigadores que van a poder también guiarte, ¿no? Entonces, creo que es algo que a veces cuando estamos en la universidad damos por servido, pero que luego es invaluable, ¿no? Es muy cierto, y también eso que dices de compartir, ¿no? Si tú no te acercas a la persona, esa persona está en su mundo y no va a estar leyéndote la mente de, quieres ser mi discípulo o discípula. Em, Estoy viendo que se nos está acabando el tiempo, de hecho para mí se ha pasado rapidísimo, ha sido un lujo escucharlas. Y ya para cerrar un poco y tratando de englobar las preguntas que quedan en el aire, porque han habido más preguntas, ¿cuál sería el mensaje que ustedes le darían a esa futura generación de científicos y científicas del Perú? ¿Qué creen que deberían cultivar en sus vidas, ya sea hábitos o valores que creen fundamentales en esta carrera de la ciencia? De hecho, ya se han dicho un par de cosas, ¿no? Como la curiosidad y aprender a hacer preguntas. Pero les doy una carta abierta a que les den un mensaje a esa futura generación de científicos y científicas de nuestro país. Yo mando un mensaje breve. Chicos, sigan sus sueños, sus ilusiones, sus pasiones, siempre conservando sus valores y el respeto de los demás. Gracias. Ay, a mí me gustaría que, sobre todo las chicas, piensen que dedicarse a la ciencia no es nada raro, ¿no? Que es algo muy satisfactorio además, y lo otro es de que tienen que ser perseverantes, ¿no? Esto sí para los chicos y chicas. Tienen que seguir siendo perseverantes, seguir haciéndose preguntas, pero sobre todo pensar, ¿no?, que a lo que se quieran dedicar tienen que hacerlo por pasión, ¿no? Porque es algo que realmente les agrada, ¿no? O han averiguado y es algo que les apasiona. Cuando uno hace con pasión las cosas, al final no sientes que estás sacrificando, ¿no?, tiempo, ¿no?, sino que estás gozando más bien con lo que te estás dedicando, y en lo que te estás dedicando, en lo que te estás desarrollando. Sí, yo tengo dos consejos, uno tal vez más personal o aspiracional y otro más práctico. Primero es que en la ciencia hay espacio para todos, para todas las personalidades, para todas las formas de ser, vestir, hablar, ¿no? Gustos musicales si quieren, ¿no? Antes yo pensaba que todos teníamos la misma personalidad, o que todos éramos tímidos, o que no nos gustaba
ir a bailar con nuestros amigos, ¿no? Y realmente los científicos pues somos gente normal, ¿no? Como todos, y esas personalidades también encuentran un espacio en la ciencia, ¿no? Entonces creo que desde mi campo creo que las redes sociales nos ayudan a romper ese molde y ver que los científicos son muy variados, que tienen muchos intereses, son perseverantes, eso sí, son trabajadores, pero que uno no tiene que tener una personalidad de científico, ¿no? Creo que esa idea poco a poco la vamos dejando en el pasado. Y la segunda, algo que yo siempre digo, que es que tu oportunidad está a un mail de distancia, ¿no? O sea, ahora realmente puedes conseguir el mail de cualquier persona y hacerle las preguntas correctas, pero Uy, aparentemente se cortó la conexión de Alejandra. Vamos a ver si puede volver. Pero creo que al final lo que ella quería decir es que a veces nosotros mismos nos ponemos la traba, ¿no? De decir, no, eso es muy lejano, ¿qué es un doctorado? ¿Cómo puedo hacer yo uno? ¿Becas? ¿Cómo voy a conseguir yo una beca? O ese tipo de trabas que nos ponemos y que tal vez están, como ella decía, a un mail de distancia. Lamentablemente el internet nos ha fallado esta vez, pero ya siendo las 8:07, quería... Ah, no, ahí volvió, ahí está, de vuelta. Sí, pero lo has dicho perfecto, Verónica. O sea que... Bueno, que me alegra haberlo resumido bien. Ya contigo de vuelta, simplemente agradecer de todo corazón al Centro Cultural de Petroperú por esta hermosa posibilidad de haber tenido la oportunidad, por lo menos yo, de conversar con ustedes tres. Realmente se nota que son tres mujeres muy inspiradoras, muy apasionadas y que se han entregado a cada una al tema y a la parte de la ciencia que les gusta. El tema de la oceanografía, la genética y la historia de la ciencia y cómo compartirla. Para cerrar, lo que yo me llevo y espero que todos se lleven es que la ciencia es de todos, que todos podemos ser parte de la ciencia, que es simplemente un tema de intención, de curiosidad, de hacer preguntas y de acercarnos a este mundo que aparentemente es lejano, pero de hecho está ahí al costado, que está cerquita a nosotros y que impacta en todos los aspectos de nuestra vida, desde temas de salud hasta temas de cómo funciona el clima y cómo es que tenemos ciertas ideas sobre cómo es la ciencia. Agradezco nuevamente al Centro Cultural de Petroperú, invitarlos a todos que vean la exposición virtual, que son de 50 personas que han marcado la historia de nuestro país. Vamos a dejar el link en el chat del en vivo que estamos viendo ahorita. E invitarlos también a que chequeen estos libros, son 2 libros que muestran a 200 personas que han marcado nuestra historia, que habitamos 200 años de independencia, que están ilustrados muy bonitos y que de hecho abren un poco la mente sobre qué es un héroe y qué es una heroína. Y con eso, y agradecerle nuevamente a estas tres invitadas, cerrar este conversatorio y desearles a todos una gran noche y un buen fin de semana también. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.